¿Sabe? A veces me pongo a pensar en cómo empezó todo esto, y me doy cuenta de que mi vida siempre ha sido un poco como una cuerda floja, tipo así, equilibrándome entre lo que quería ser y lo que me tocaba cargar. Yo crecí en un barrio chiquito de la ciudad, en Medellín, allá por los años 80, cuando las cosas eran duras, ¿sabes? Mi papá era mecánico, un hombre callado, que llegaba del taller con las manos sucias de grasa y un olor a aceite que se pegaba en la ropa. Él no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era para decirme que no confiara en nadie, que el mundo era traicionero. Mi mamá, en cambio, era la que todo lo aguantaba, limpiando casas ajenas desde que yo era niña, y yo la veía llegar cansada, con los ojos rojos de tanto fregar pisos, pero siempre con una sonrisa forzada para no preocuparnos. Tenían una relación que parecía estable, pero yo me acuerdo de las noches en que discutían bajito en la cocina, y al día siguiente, mi mamá tenía moretones que disimulaba con mangas largas. No era abuso físico todo el tiempo, pero sí ese control silencioso tipo, tú haces lo que yo digo porque soy el hombre de la casa. Eso me marcó, ¿sabes? Me dejó con este miedo horrible a la soledad, a no ser suficiente para que alguien se quedara. De chica, era la mayor de 3 hermanos, y sentía que tenía que ser la fuerte, la que cuidaba a los chiquitos cuando mis papás no podían. En la escuela, era callada. No tenía muchos amigos porque siempre estaba preocupada por si mi mamá llegaba tarde o si mi papá se emborrachaba los fines de semana. Una vez, cuando tenía como 12 años, me acuerdo perfecto. Era un sábado por la tarde, y yo estaba en el patio jugando con unas muñecas rotas que había encontrado en la basura, imaginando una familia perfecta, donde el papá abrazaba a la mamá sin gritar. De repente, oí los golpes en la puerta, y era mi papá volviendo de la cantina, tambaleándose. Entró y empezó a reclamarle a mi mamá por una tontería, algo de la cena que no estaba lista, y ella solo bajaba la cabeza, diciendo perdón, perdón. Yo me escondí detrás de la cortina, con el corazón latiéndome fuerte, pensando, ¿por qué no se va? ¿Por qué se queda? Eso me dejó una inseguridad profunda, tipo así, que el amor siempre viene con cadenas invisibles, y que si no eres perfecta, te dejan sola. En la adolescencia salí con un par de chicos del barrio, pero nada serio. Uno me engañó con mi mejor amiga, y el otro solo quería presumirme como trofeo. Aprendí a no mostrar mis miedos, a fingir que todo estaba bien, pero por dentro me sentía como un vaso a punto de romperse. Cuando terminé el bachillerato, me metí a estudiar enfermería en una universidad pública, porque quería ayudar a la gente, como mi mamá siempre había hecho, pero sin romperme el lomo. Trabajaba medio tiempo en una farmacia, vendiendo aspirinas y pañales a madres agotadas, y eso me hacía sentir útil, ¿sabes? Pero el miedo a la soledad no se iba. Soñaba con encontrar a alguien que me viera de verdad, que no me controlara, que me diera esa seguridad que nunca tuve en casa. Fue en esa época, allá por el 2005, cuando lo conocí a él. Se llamaba Andrés, tenía 28 años, yo 24, y nos encontramos en una fiesta de unos amigos en común, en un salón alquilado en el centro. Él era alto, con el pelo negro peinado hacia atrás, y vestía una camisa blanca impecable, como si acabara de salir de una oficina. Trabajaba en una empresa de ventas, vendiendo seguros o algo así, y desde el primer momento me miró con esos ojos cafés que parecían decir, tú eres especial. Bailamos esa noche, reggaetón viejo que sonaba fuerte, y me reí tanto como no recordaba haberlo hecho en años. Me contó que era de Bogotá, que se había mudado por trabajo, y que odiaba las fiestas ruidosas, pero que esa noche valía la pena porque me había visto. Yo le dije, tímida, que era enfermera, que soñaba con tener una casa propia algún día, y él asintió, serio, como si ya estuviera planeando nuestro futuro. Al principio, todo fue como un sueño, tipo así, esa sensación de que por fin alguien me ponía en un pedestal. Salíamos los fines de semana, caminábamos por el Parque de las Aguas, comiendo arepas en un carrito ambulante, y él me tomaba la mano fuerte, diciéndome, contigo me siento completo, Ana. Yo me acuerdo de cómo mi corazón latía cuando me besaba en la mejilla, suave, y me prometía que nunca me dejaría sola como a su ex, que había sido una egoísta. Hablábamos de todo, de mis traumas con mis papás, que le conté una noche llorando en su carro, un Chevrolet viejo que olía a colonia barata, y él me abrazaba, diciendo, yo no soy como tu padre, yo te voy a proteger. Planeábamos casarnos en 2 años, tener una casita en las afueras, quizás un perrito,
y yo empecé a creer que el amor de verdad existía, que mis inseguranzas eran solo del pasado. En esa época, yo pensaba que todo estaba bien, que por fin había encontrado mi refugio. Él me hacía sentir segura, como si el mundo ya no pudiera tocarme. Pero, ¿sabes? Ahora que lo miro hacia atrás, quizás ya había algo en su forma de mirarme, como si estuviera midiendo cada paso mío. Pero en ese momento lo veía como cariño, no como el inicio de una jaula. Los meses pasaron volando, y nos mudamos juntos a un apartamentico chiquito en el poblado, con 2 habitaciones y una cocina donde yo cocinaba arroz con pollo los domingos, y él llegaba del trabajo con flores, diciendo, «Eres lo mejor que me ha pasado». Yo dejaba mi turno en la clínica y corría a verlo, sintiendo que por fin tenía un compañero de verdad. Hablábamos de boda, de ahorrar para un viaje a la playa, y yo me sentía invencible, como si mis miedos de niña se hubieran evaporado. Pero a veces, en las noches quietas, cuando él dormía y yo no podía, me preguntaba si esto duraría, si no era solo otra ilusión. En esa época, yo achacaba todo a mis traumas viejos, y me decía, «No seas paranoica, Ana, disfruta». Poco sabía que esos pequeños detalles, como cómo revisaba mi teléfono, por broma, eran los primeros hilos de la red que me iba a atrapar. ¿Sabe? Después de mudarnos a ese apartamentico en el poblado, las cosas empezaron a fluir como si el universo por fin nos estuviera dando un respiro, tipo así, todo encajando en su lugar sin que yo tuviera que forzar nada. Era el 2007, yo acababa de cumplir 26, y Andrés ya tenía un ascenso en su trabajo, vendiendo no solo seguros sino manejando un equipo chiquito, lo que significaba que ganaba un poquito más, y podíamos soñar en grande. Yo seguía en la clínica, atendiendo pacientes en emergencias, llegando a casa con el olor a desinfectante pegado en la piel, pero ahora tenía a alguien esperándome, con la cena lista a veces, aunque él no era el mejor cocinero, ja. Me acuerdo de cómo nos sentábamos en el sofá viejo que compramos de segunda mano, con una tele chiquita que apenas captaba los canales, y veíamos novelas, riéndonos de los dramas exagerados, mientras él me pasaba el brazo por los hombros y me decía, «Nosotros nunca seremos así, Ana, nosotros somos reales». Yo asentía, sintiendo ese calor en el pecho, como si por fin hubiera encontrado mi ancla en medio de la tormenta que había sido mi vida. En esa época, todo parecía ascender, ¿sabes? Ahorrábamos juntos, poquito a poquito, y en el 2008 nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, nada lujoso, pero con mis papás ahí, mi mamá llorando de emoción con un vestido azul que se había comprado en oferta, y mi papá asintiendo serio desde el fondo. Andrés estaba guapísimo en su traje negro alquilado, y cuando nos dimos el sí, me miró con esos ojos que prometían eternidad, diciendo en voz baja, «Te voy a cuidar siempre, mi amor». La luna de miel fue un fin de semana en Cartagena, pagado con mis horas extras, caminando por las murallas al atardecer, comiendo ceviche en un restaurante barato con vista al mar, y yo pensando, esto es lo que siempre quise, una familia sin gritos ni moretones. Volvimos renovados, y pronto nos mudamos a una casita más grande en las afueras, en Envigado, con un patio chiquito donde plantamos unas matas de tomate que nunca crecieron bien, pero nos divertía intentarlo. Yo empecé a especializarme en enfermería pediátrica, estudiando de noche después del trabajo, y él me apoyaba, trayéndome café fuerte cuando me veía con los ojos rojos de tanto leer. La rutina se volvió nuestra fortaleza, tipo así, un ritmo que nos unía más. Los domingos hacíamos lo mismo, desayuno con arepas y chocolate caliente en la terraza. Luego íbamos al supermercado en el carro nuevo que él compró, un Hyundai plateado que olía a nuevo, y llenábamos el carrito con cosas para la semana, discutiendo si comprar el café caro o el de siempre. Él subía en su carrera. Ahora era supervisor, llegaba contando anécdotas de clientes difíciles, y yo le contaba de los niños en la clínica, cómo uno me había dibujado un corazón en una servilleta. Hablábamos de tener hijos, no uno, sino 2, un niño y una niña, y planeábamos nombres, Mateo para el chico, como el abuelo de él, y Sofía para la niña. Yo me imaginaba empujando un carrito por el parque, con Andrés a mi lado, orgulloso, y eso me llenaba de una paz que no había sentido nunca. En las noches, después de hacer el amor, que al principio era apasionado, con besos que duraban horas, nos quedábamos abrazados, y él me susurraba, «Eres mi todo, Ana, sin ti no soy nada». Yo creía cada palabra, ¿sabes? Mis inseguranzas de la infancia se iban desvaneciendo,
Como si esa casita con sus paredes blancas y el ruido de los pájaros en la mañana fueran la prueba de que el amor podía ser estable, sin las sombras de mi casa. Pero, poco a poco, empezaron a aparecer cositas que en ese momento no vi como alarmas. Tipo así, solo como el cansancio normal de la vida adulta. Alrededor del 2010, cuando llevábamos 3 años casados, Andrés empezó a llegar más tarde del trabajo, diciendo que había reuniones extras, que el jefe era exigente. Yo lo esperaba con la cena en la mesa, el pollo al horno que le gustaba, y cuando entraba, con la corbata floja y el pelo un poco desordenado, me besaba rápido en la frente y se sentaba a comer en silencio, revisando el teléfono. ¿Todo bien?, le preguntaba yo, y él respondía, sí, amor, solo estrés, no te preocupes. Al principio lo achacaba a su ascenso, que ahora lo tenía viajando a Bogotá una vez al mes, y yo me quedaba sola en la casa, viendo tele o llamando a mi mamá para contarle lo bien que íbamos. Pero notaba que ya no hablaba tanto de nosotros, de los planes de hijos. En cambio, comentaba más de sus colegas, de cómo uno había comprado un carro lujoso o de fiestas en la oficina donde todos vestían elegante. Una vez, me acuerdo perfecto, era un viernes por la noche, yo había preparado una sorpresa, velas en la mesa y vino barato del supermercado, pero él llegó tarde, oliendo a cigarrillo, que él no fumaba, y dijo, hoy no, Ana, estoy muerto. Se duchó rápido y se metió en la cama, dándome la espalda. Yo me quedé ahí, apagando las velas una por una, sintiendo un nudo en la garganta, pero me dije, es solo cansancio, mañana estará mejor. Otra cosa que empezó a pasar era cómo cambiaba cuando salíamos con amigos. Antes, en las reuniones, me presentaba orgulloso, tomándome la mano todo el tiempo, pero ahora, si yo hablaba mucho de mi trabajo o reía con alguien, él ponía cara seria y después, en el carro de vuelta, decía cosas como, no seas tan efusiva, Ana, la gente piensa que coqueteas. Yo me reía, pensando que era celos lindos, tipo protector, y le respondía, ay, Andrés, no seas tonto, solo soy yo siendo yo. Pero en el fondo, empezaba a sentir un distanciamiento, como si hubiera una pared invisible creciendo entre nosotros. Él se obsesionaba más con su apariencia, comprando camisas caras que yo no podía pagar con mi sueldo, y criticaba disimuladamente mi ropa de enfermera, diciendo, deberías arreglarte más, para que vean lo guapa que eres. Yo lo tomaba como consejos, ¿sabe? Intentaba complacerlo, poniéndome faldas en lugar de jeans para las salidas, pero cada vez que lo hacía, sentía que perdía un pedacito de mí. En las noches, cuando intentaba hablar de mis miedos, como el de no poder tener hijos pronto porque mi ciclo era irregular, él cambiaba de tema, diciendo, no pienses en eso ahora, enfócate en lo nuestro. Yo justificaba todo, me culpaba por ser paranoica, recordando las palabras de mi papá sobre no confiar, pero volteándolo a que yo sí podía confiar en Andrés. Poco sabía que esos silencios, esas miradas evasivas, eran los primeros ladrillos de una prisión que se iba construyendo a mi alrededor, y yo, ciega por el amor, seguía caminando adentro. Sabe, por esos años, alrededor del 2011, cuando ya llevábamos 4 años casados, las cosas en la casa empezaron a sentirse un poquito diferentes, tipo así, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, pero yo no quería verlo, ¿entiendes? Andrés seguía subiendo en su trabajo. Ahora era gerente de una zona, viajando más a menudo a otras ciudades, y yo me enorgullecía de él, contándole a mi mamá por teléfono cómo mi marido era el que cerraba los mejores contratos. Yo había terminado mi especialización en pediatría y me cambié a un hospital más grande en el centro, atendiendo a niños con fiebres altas o vacunas, llegando a casa con las manos lavadas 100 veces al día, pero exhausta, con ese olor a alcohol que no se quita ni con jabón. La rutina seguía, los domingos en el supermercado, el Hyundai que ahora tenía un rayón en el parachoques porque un vecino lo rozó, y nosotros discutiendo quién pagaba la reparación, pero riéndonos al final con un café en la mano. Planeábamos el viaje a la playa para el próximo año, ahorrando en una alcancía chiquita que pusimos en la cocina, con forma de cerdo rosa que compramos en una feria. Yo me sentía estable, ¿sabes? Como si por fin hubiera construido algo sólido, lejos de los gritos de mi infancia. Pero empezaron a aparecer más de esos detalles que en el momento pasaban como nubes pasajeras, tipo así, nada que me alarmara del todo. Por ejemplo, Andrés se volvió más callado en las cenas. Antes, llegaba contando historias del día,
riéndose de un cliente torpe o de una junta loca. Pero ahora se sentaba, comía su porción de arroz con carne, que yo preparaba con las especias que a él le gustaban, las que traía de Bogotá, y solo murmuraba, «¿Estuvo bien el día?» o «Mañana hay mucho». Yo intentaba sacarle conversación preguntándole, «¿Y qué tal el equipo? ¿Alguien nuevo?» Y él respondía con un «Sí, todo normal», mirando el teléfono, scrolleando correos o mensajes que no me mostraba. Una vez, me acuerdo perfecto, era un martes de lluvia fuerte. Yo había llegado temprano del hospital porque una compañera cubrió mi turno, y preparé su sopa favorita, la de verduras con pollo, para sorprenderlo. Cuando entró, empapado, con el traje arrugado, lo abracé, pero él se apartó suave, diciendo, «Déjame secarme primero, Ana. No estoy para mimos ahora». Se fue al baño, y yo oí el agua correr largo rato, como si quisiera lavarse no solo la lluvia, sino algo más. Cenamos en silencio, solo el sonido de los cubiertos contra los platos, y después se sentó en el sofá a ver fútbol, con una cerveza en la mano, ignorando mis intentos de sentarme a su lado. Me quedé en la cocina lavando, sintiendo un vacío en el estómago, pero me dije, es el estrés del trabajo, él me quiere, solo necesita espacio. Otra cosa que noté, pero que justifiqué como evolución normal, era cómo cambiaba sus valores, tipo así. De repente le importaba más el estatus que antes. Empezó a obsesionarse con la apariencia, comprando ropa en centros comerciales caros, camisas de marca que colgaba en el armario con orgullo, y me decía, «Mira esto, Ana, para impresionar a los jefes». Yo, con mi sueldo de enfermera, seguía con mis blusas simples del trabajo, pero él empezó a hacer comentarios, no directos, sino como bromas. Una noche, antes de una cena con sus colegas, la primera vez que me invitaba en meses, me miró mientras me ponía un vestido negro que tenía desde la boda, y dijo, «Ese vestido está un poco viejo, ¿no? Deberías ponerte algo más moderno, para que no parezcas la esposa aburrida». Lo dijo riendo, con esa sonrisa que usaba para suavizar, y yo me reí también pensando, es celoso, quiere que luzca bien a su lado. Pero en el espejo del baño, mientras me maquillaba con el rímel que se me estaba secando, sentí una punzada, como si estuviera midiendo mi valor por cómo me veía. En la cena, en un restaurante con manteles blancos y velas, él charlaba animado con los otros gerentes, hablando de bonos y ascensos, y cuando yo intenté contar algo de un niño que había salvado en el hospital, con fiebre de 40 y un pulso débil que logré estabilizar, él me interrumpió con un «Ana es genial con los niños, pero hoy hablemos de negocios», y cambió el tema. Volvimos tarde, en el carro oliendo a perfume de los otros, y él me besó en la mejilla, diciendo, «Estuviste bien, pero no tanto parloteo la próxima». Yo asentí, agotada, y en la cama me di la vuelta, pensando, solo quiere lo mejor para nosotros, no es para tanto. El distanciamiento emocional crecía, ¿sabes? En silencios que se estiraban como gomas. Ya no hacíamos el amor como antes. Era rápido, mecánico, con él encima, y yo fingiendo gemidos para no herir su ego, y después se dormía de inmediato, ronquidos suaves que llenaban la habitación. Intenté hablarle una vez, después de un turno largo donde atendía a una mamá que lloraba por su bebé enfermo, y llegué a casa queriendo desahogarme. «Andrés, hoy fue duro, una niña con meningitis, y yo sintiéndome tan impotente», le dije, sentándome en la cama con las manos temblando. Él, desde el baño afeitándose, respondió, «Trabajo es trabajo, Ana. No traigas eso a casa. Yo tengo mis problemas también». Me quedé callada, sintiendo las lágrimas picar, pero las tragué, recordando cómo mi mamá siempre aguantaba, y me culpé por ser dramática. Empezó a criticarme más, disfrazado de consejos. Si salía con mis amigas de la clínica, un café rápido en la pausa, él preguntaba, «¿Quién iba? ¿Ese doctor nuevo que mencionaste?». Con tono juguetón pero ojos serios. Yo reía. «Ay, celoso. Solo charlamos de pacientes». Pero notaba cómo revisaba mi bolso al llegar. «Por si se te cayó algo», decía. En el fondo, empezaba a sentir que algo andaba mal. Tipo así, un presentimiento que me apretaba el pecho cuando lo veía llegar tarde, con el pelo húmedo como si se hubiera duchado en la oficina, o cuando borraba mensajes del teléfono rápido si yo entraba a la habitación. Pero lo minimizaba, me decía, «Es mi imaginación. Mis traumas de niña volviendo. Él me ama. Solo está cansado». Planeábamos el viaje a San Andrés para el aniversario, mirando folletos en la mesa del desayuno,
con el sol entrando por la ventana y el olor a café fresco, y yo me convencía de que todo se arreglaría, que esos silencios eran solo una fase. Poco a poco, sin embargo, el nudo en mi garganta se hacía más grande, como si estuviera despertando a una verdad que no quería ver, justificándola con amor, con lealtad, con el miedo a perder lo que había construido. En las noches sola, cuando él viajaba, me sentaba en el patio con una taza de té frío, mirando las matas de tomate secas, y me preguntaba si el control que sentía no era protección, sino algo más oscuro, pero lo apartaba, perdoándolo antes de que doliera de verdad. Sabe, por el 2012, cuando ya llevábamos como 6 años casados, empecé a sentir que algo se estaba rompiendo por dentro, tipo así, un crujido chiquito que no podía ignorar del todo, pero que me aterrorizaba nombrar. Andrés seguía en su puesto de gerente, viajando cada 2 semanas, ahora no solo a Bogotá, sino a Cali y Barranquilla, trayendo regalos caros como un collar de plata que me puso en el cuello una noche, diciendo, para que sepas que pienso en ti. Pero sus ojos ya no se quedaban en los míos como antes, se desviaban rápido, como si escondiera algo detrás de las palabras. Yo, en el hospital, atendía turnos dobles, porque una compañera se había ido de maternidad y llegaba a casa con los pies hinchados, el uniforme arrugado y el pelo recogido en una coleta deshecha, solo para encontrar la cena fría en la mesa y a él en el estudio, con la puerta entreabierta, hablando bajito por teléfono. Sí, mañana temprano, murmuraba, y colgaba cuando me oía, poniéndose esa sonrisa forzada. Hola, amor, ¿cómo te fue? Yo le contaba de un niño con asma que había estabilizado con nebulizaciones, sintiendo el alivio de haberlo ayudado. Pero él asentía distraído, sirviéndose un whisky solo, que antes no tomaba en casa, y cambiaba el tema a sus números de ventas, como si mi día no importara tanto. Empecé a notar más esos momentos en que el silencio se volvía asfixiante, ¿sabes? Como una noche de julio, calurosa, con el ventilador zumbando en el techo de la habitación. Yo acostada a su lado tratando de dormir después de un día eterno, y de repente me desperté porque oí su teléfono vibrar en la mesita. Lo miré, la pantalla iluminada con un mensaje que decía, «Nos vemos pronto, besos», de un número sin nombre, y mi corazón dio un salto. Tipo así, un pánico que me subió por la garganta. Me senté rápido, extendiendo la mano para agarrarlo. Pero él se despertó de golpe, lo tomó antes que yo y lo apagó, murmurando, «Es del trabajo, nada importante, duérmete». Yo me quedé ahí, mirando el techo con las sábanas pegadas a la piel por el sudor, pensando, debe ser una clienta, él no me mentiría, y me di la vuelta, abrazando la almohada para calmar el temblor en el pecho. Al día siguiente, en la cocina mientras preparaba el café, con el olor fuerte llenando el aire y el sol entrando por la ventana empañada, le pregunté suave, «Andrés, ¿todo bien con el equipo? Anoche vi un mensaje raro». Él se rió, como si fuera una broma, revolviéndome el pelo como a una niña. «Ay, Ana, son celos tuyos. Siempre imaginando cosas. Es solo una secretaria mandando recordatorios». Yo me reí también, forzando la voz, y me culpé por ser paranoica, recordando cómo mi mamá siempre desconfiaba de mi papá por tonterías y terminaba pidiendo perdón. «Tienes razón, perdóname», le dije, sirviéndole su taza con 2 cucharadas de azúcar, como le gustaba, y lo besé en la mejilla, sintiendo un alivio falso que duró hasta la noche. Pero el nudo no se deshacía, tipo así, crecía en las pequeñas cosas que acumulaba en la cabeza. Él empezó a salir más con amigos del trabajo, cenas que se extendían hasta la medianoche, y yo me quedaba en la casa, sentada en el sofá con una novela en la tele que no veía, comiendo galletas secas del paquete que había comprado en el supermercado la semana pasada, esperando su carro en la entrada. Cuando llegaba, con el aliento a ron y la camisa desabotonada un poco, me abrazaba fuerte, diciendo, «Te extrañé, mi amor». Pero yo olía el perfume de mujer en su chaqueta, un aroma dulce que no era mío, y me apartaba suave para no confrontarlo. Estuvo buena la reunión, cerramos un gran contrato, contaba él, quitándose los zapatos en la entrada, y yo asentía, «Qué bien, me alegro por ti». Pero por dentro me dolía, como una espina clavada que no podía sacar. Intenté justificarlo todo. Me decía, «Es normal en su trabajo, los hombres así son. Mi papá salía con sus amigos y mi mamá lo esperaba sin chistar». Una vez, después de una de esas noches, me armé de valor en la mañana,
mientras él se afeitaba en el baño con el espejo empañado por el vapor, y le dije, con la voz temblando un poco, Andrés, ¿hay algo que no me estás contando? Siento que estamos distantes, como si no fuéramos un equipo. Él salió con la toalla en la cintura, el agua goteando en el piso de baldosas blancas, y me miró serio. Ana, ¿de dónde sacas eso? Es tu inseguridad de siempre. Yo te amo, pero no me agobies con dudas tontas. Parece que no confías en mí. Sus palabras me golpearon, tipo así, me hicieron sentir pequeña, culpable, y me disculpé de nuevo. Lo siento, es que el trabajo me estresa y traigo todo acá. Abrazándolo fuerte para borrar la duda, oliendo su jabón de baño que tapaba cualquier rastro. El abandono emocional se sentía como un vacío que se expandía, ¿sabes? Ya no planeábamos nada juntos. El viaje a San Andrés que habíamos soñado se pospuso por el trabajo, y la alcancía del cerdo rosa seguía en la cocina, con solo unas monedas sueltas rodando adentro. En las noches, cuando intentaba acercarme, rozando su brazo en la cama, él se quejaba de cansancio. Mañana, amor, estoy reventado, y se daba la vuelta, dejando un espacio frío entre nosotros que yo llenaba con mis propios pensamientos, reviviendo los recuerdos de cuando nos conocimos, bailando en esa fiesta, para convencerme de que eso seguía ahí, enterrado bajo el estrés. Empecé a perdonarlo por todo, minimizando las críticas que venían más seguido, como cuando me dijo en una discusión por el dinero, tú gastas en estupideces del hospital. Como esos libros de enfermería, enfócate en ahorrar para nosotros. Y yo respondía, tienes razón, voy a ser mejor, culpándome por no ser la esposa perfecta que él necesitaba. Llamé a mi mamá una tarde, desde el hospital en la pausa del almuerzo, sentada en el pasillo con un sándwich a medio comer, y le conté un poquito. Mamá, Andrés está distante, pero es el trabajo, ¿verdad? Ella, con su voz cansada de tantos años limpiando, me dijo, aguanta, hija, el matrimonio es así, no lo presiones o se va. Y colgué sintiendo más peso, como si estuviera repitiendo su historia sin querer. Poco a poco, la confianza se quebraba, tipo así, en pedacitos que recogía y pegaba con excusas. Pero el presentimiento de que algo peor venía me apretaba el pecho cuando lo veía borrar historiales del teléfono o cuando llegaba con excusas vagas sobre reuniones informales. Intentaba hablar con amigas en el café del hospital, pero ellas decían, habla con él directo, y yo las cortaba. No, es mi paranoia, él dice que son celos míos. Me sentía atrapada en esa justificación, perdonándolo antes de que el dolor explotara, ignorando cómo mi cuerpo reaccionaba con insomnio, con el estómago revuelto cada vez que sonaba su teléfono. En el fondo, sabía que la pared entre nosotros era más alta, pero el miedo a la soledad, ese que traía de niña, me hacía minimizarlo todo, culpándome por no ser suficiente, por no ver que sus celos eran solo la excusa para controlarme más, para mantenerme en esa jaula que yo misma ayudaba a cerrar. Sabe, ahora lo veo claro, pero en ese entonces, cada noche sola en la cama, con el reloj marcando las 2 de la mañana y el viento moviendo las cortinas, me repetía, todo va a mejorar, solo tengo que ser paciente, tragándome las lágrimas que mojaban la almohada, convencida de que el amor era aguantar, no huir. Sabe, todo explotó en el 2013, como si el cielo que yo había estado sosteniendo con las manos temblorosas se viniera abajo de golpe, tipo así, un derrumbe que me dejó sin aire, sin palabras, solo con un vacío que dolía en cada hueso. Era un jueves de octubre. Yo acababa de llegar del hospital después de un turno de 12 horas, atendiendo a un niño con quemaduras que gritaba tanto que aún me zumbaban los oídos, y entré a la casa oliendo a yodo y cansancio, dejando las llaves en la mesita de la entrada donde siempre caían con un ruido metálico. La casita en Envigado estaba en silencio, pero no el de siempre, no el de Andrés trabajando tarde. Era un silencio pesado, como si el aire estuviera cargado de algo que no se veía. Lo encontré en la cocina, sentado en la silla de madera que crujía bajo su peso, con una maleta abierta a sus pies y papeles esparcidos en la mesa, facturas y extractos bancarios que yo nunca había visto. Ana, tenemos que hablar, me dijo, con la voz plana, sin mirarme a los ojos, solo fijando la vista en una taza de café frío que tenía en la mano, el vapor ya desaparecido. Yo me quedé parada en la puerta, sintiendo las piernas flojas, como si el piso se moviera, y le pregunté,
¿Qué pasa, Andrés? ¿Otro viaje? Pero él negó con la cabeza y empezó a hablar, palabras que salían como cuchillos, cortando todo lo que yo había construido en mi mente. Me contó que hacía meses estaba involucrado con alguien del trabajo, una colega de Bogotá. Nada planeado, solo pasó, dijo, como si fuera un accidente de carro, no una traición que me partía el alma. Habló de cómo yo lo asfixiaba con mis celos, cómo mis inseguranzas lo cansaban, cómo necesitaba espacio para ser él mismo, sin mis preguntas, sin mis expectativas de una familia que ya no quería. Yo lo escuchaba, sentada al otro lado de la mesa, con las manos apretadas en el regazo hasta que me dolieron los nudillos, y el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Por qué no me dijiste antes?, le pregunté, con la voz quebrada, lágrimas rodando por las mejillas calientes, y él se encogió de hombros. No quería herirte, pero ya no aguanto esta rutina, esta casa, esta vida que parece una cárcel para los dos. Sus palabras me golpearon, tipo así, me hicieron ver que la jaula no era solo para mí, pero en ese momento solo dolía. Un dolor sordo que se extendía por el estómago como ácido. La ruptura fue como un terremoto lento, ¿sabes? No gritamos, no rompimos platos como en las novelas que veíamos juntos. Fue peor, un adiós frío que duró horas esa noche, con él recogiendo su ropa del armario, camisas caras que yo había planchado con cuidado, y yo siguiéndolo con la mirada, preguntando, ¿y los planes? ¿El viaje? ¿Los hijos que queríamos? Pero él solo repetía, eso era antes, Ana, las cosas cambian. Al final, se fue esa misma noche, con el Hyundai plateado rugiendo en la entrada, las luces traseras desapareciendo en la oscuridad de la calle, y yo me quedé sola en la casa que habíamos comprado juntos, con el eco de la puerta cerrándose como un portazo en el alma. Me senté en el piso de la sala, abrazando las rodillas, llorando hasta que no quedó nada, el cuerpo temblando con sollozos que me rasgaban la garganta, sintiendo una confusión que me nublaba la cabeza. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Por qué ignoré tanto? El impacto psicológico fue brutal, tipo así, días enteros en la cama, sin comer, solo mirando el techo con manchas de humedad que antes no notaba, reviviendo cada silencio, cada mirada evasiva, cada «es tu paranoia», que ahora cobraba sentido. Llamé a mi mamá al amanecer, con la voz ronca. Se fue mamá, me dejó por otra. Y ella vino rápido, trayendo un termo de chocolate caliente que sabía a infancia, pero ni eso calmaba el vacío, la pérdida de la seguridad que él me había prometido, la traición que rompía la confianza que yo había construido con tanto esfuerzo. Los meses siguientes fueron un borrón de dolor, ¿sabes? Tuve que pedir licencia en el hospital porque no podía concentrarme. Atendía a los niños con manos temblorosas, imaginando que uno era el hijo que nunca tuvimos, y lloraba en el baño durante las pausas, lavándome la cara con agua fría que no quitaba las ojeras. La casa se sentía como una tumba, con sus cosas todavía por ahí, una corbata olvidada en el cajón, el frasco de colonia en el baño que olía a él, y yo las guardaba en cajas, cortándome los dedos con el cartón, pero era mejor que verlas cada día. El divorcio fue rápido, papeles firmados en una notaría fría en el centro, con un abogado que hablaba de bienes y pensiones como si fuera un negocio, no el fin de mi mundo. Andrés me mandaba mensajes cortos, lo siento, cuídate, pero no volvía. Se mudó con ella a Bogotá, y yo me quedé con la casita, el Hyundai que vendí porque no podía manejarlo sin recordar sus manos en el volante, y un nudo en el pecho que no se deshacía. Sentía la pérdida como un miembro amputado, esa confusión emocional de ¿fui yo? ¿Mis traumas lo empujaron? Culpándome aún, minimizando su traición como si fuera mi culpa por no ser suficiente. Pero poco a poco, en el 2014, empecé a reconstruirme, tipo así, un ladrillo a la vez, con terapia que pagué con mis ahorros, sentándome en una silla incómoda frente a una psicóloga que me hacía hablar de mi infancia, de mi mamá aguantando moretones, de cómo repetí el patrón sin darme cuenta. Aprendí que esos celos que él decía eran míos no eran paranoia, sino su forma de controlarme, de mantenerme dudando de mí para que no viera la prisión que construía con silencios y críticas. Los señales estaban ahí todo el tiempo, ¿sabes? Las llegadas tarde con olor a perfume, los mensajes borrados, las bromas que me hacían sentir pequeña, el cambio de valores hacia el estatus que me dejaba atrás. Yo los ignoré por miedo a la soledad,
por esa inseguridad de niña que me hacía perdonar antes de confrontar. Pero ahora lo veo claro, como si hubiera encendido una luz en la jaula. El amor no es aguantar control disfrazado de protección, no es minimizar tu intuición para no perder a alguien que ya se fue emocionalmente. Me mudé a un apartamentico más chiquito en el centro, cerca del hospital, con una ventana que da a un parque donde corro los fines de semana, sintiendo el aire fresco en la cara, el sudor limpiando el dolor viejo. Hoy, con 38 años, me siento más fuerte, tipo así, no la Ana frágil que esperaba aprobación, sino una que sabe su valor, que atiende a sus pacientes con una sonrisa genuina, no fingida. Tengo amigas de verdad, las del hospital, con las que salgo a café sin mirar el reloj, y hasta empecé a salir con alguien nuevo, un doctor tranquilo que escucha sin juzgar, pero voy despacio, sin idealizar, reconociendo señales desde el principio. El crecimiento duele, ¿sabes? Pero me liberó, me sacó de esa prisión que yo ayudé a cerrar con excusas y culpas. Si pudiera volver, le diría a esa Ana de hace años: levántate, confía en tu instinto, el amor de verdad no te encadena. Ahora, en las noches quietas, con una taza de té en la mano y el ruido de la ciudad afuera, me siento en paz, sabiendo que perdí un marido, pero gané mi libertad. Y eso vale todo el llanto del mundo.